Hola, quédate ahí porque lo que te voy a contar va a cambiar todo, pero todo lo que pensabas sobre este hecho y del Mundial 2002. En el año 2002 se jugó el Mundial de Corea y Japón 2002, justamente. Un mundial emblemático y muy importante por un montón de factores. Primero porque era el primer mundial que se disputaba en el cambio de milenio. Después además porque era también el primer mundial que se iba a jugar fuera de América o de Europa. Dos territorios donde siempre se habían disputado hasta esa fecha los mundiales de fútbol. Y tercero, quizás y más importante, porque era el primer mundial que se organizaba en conjunto entre dos países. En este caso, Corea del Sur y Japón se juntaban para ser los anfitriones de la Copa del Mundo de ese año. En ese mundial, la selección argentina, que en ese momento la comandaba Marcelo Bielsa, sufrió el golpe más grande quizás de la historia del fútbol argentino al quedar eliminada en primera ronda. Recordemos que esa selección venía no solo para ser candidata a pasar el grupo, sino como la máxima candidata y favorita a quedarse con el trofeo y a levantar la copa. Pero bueno, esa selección de Marcelo Bielsa, que había arrasado en las eliminatorias sudamericanas, que aplastaba a sus rivales y que lo había llevado a ser considerado por muchos la mejor selección de esa actualidad, no pudo demostrar ese juego que venía trayendo y cayó en un grupo integrado por Nigeria, Inglaterra y Suecia. Pero bueno, lo importante es lo que se dio acá en el partido de Argentina contra Inglaterra, el segundo partido de ese grupo, donde la selección argentina cayó derrotada por 1-0 con un dudosísimo penal que convirtió el Backstreet Boy David Beckham de ese momento, y donde Argentina, bueno, pierde 1-0, pero más allá del resultado, lo que quedó marcado en ese partido fue su emblema, el capitán Juan Sebastián Verón, al que después, por ese partido, se lo tildó de vendepatria, de traidor, y se lo acusó de haberse vendido, de haber jugado, de haber ido para atrás, de no haber querido ganar ese partido, porque en ese momento Juan Sebastián Verón, recordemos, capitán y emblema de esta selección de Marcelo Bielsa y figura de la Argentina, en ese momento estaba jugando en su carrera profesional en el Manchester United de Inglaterra y se lo acusó que por eso no quiso ir al frente o entregó el partido. ¿Jugó tan mal como nos quisieron hacer creer en ese momento? Y lo más importante, ¿quién fue la persona, el autor de instalar este rumor? ¿Quién instaló el rumor de que Verón es inglés y que fue para atrás contra los ingleses? Quédate porque realmente lo que te voy a decir acá, lo que te voy a develar, te voy a contar toda la verdad, toda la historia y quién fue el responsable intencional de instalar este rumor y de manchar a Juan Sebastián Verón para siempre. Pero bueno, antes de seguir y empezar a contarte todo, te invito, amigos, si querés, a que te suscribas y le des like a este video, porque realmente eso ayuda muchísimo a la difusión de este canal, de este contenido, de este video y demás. Así que, pasado ya la propaganda y el pedido y el mangazo que te hice, vamos directamente a entrar al video. Bueno, pero primero, lo primero, ¿qué era de la vida de Juan Sebastián Verón en ese momento? Bueno, Verón, o la Brujita Verón, como se lo conocía en ese momento, era un volante mediocampista ofensivo surgido de las inferiores de Estudiantes de La Plata y que realmente se destacaba mucho por su pase, por su pegada y por su organización de juego. Era lo que se conocía como un 10 que estaba jugando de 5, para que tenga una referencia parecido a lo que jugaba Redondo o más acá en la época como un Xavi o un Iniesta, un organizador de juego. Como dije, había arrancado su carrera en Estudiantes de La Plata y para ese año, para el Mundial 2002, llegaba con 27 años, quizás en el mejor momento de su carrera. Venía de tener un paso exitosísimo por Italia, sobre todo en el Parma y en el Lazio, donde había sido multicampeón y había ganado todo con estos dos equipos, y eso lo llevó a que en el año 2001 el Manchester United de Inglaterra lo comprara, desembolsara 42 millones de dólares, lo que para ese momento era y fue el pase más caro de la historia de la Premier League justamente hasta ese momento. Y no solamente eso, sino que además le habían hecho un contrato que lo hacía uno de los jugadores mejores pagos de todo el planeta. Bueno, como dijimos, Verón en ese momento, para ese 2002, llegaba siendo mega figura mundial. De hecho, había sido nominado 4 veces seguidas para el Balón de Oro y en ese año 2002 había quedado como el 15º mejor jugador del planeta. Venía realmente en su pick de nivel y era uno de los jugadores más consagrados y además de eso era el emblema de esta selección arrasadora de Marcelo Bielsa, esta selección argentina que venía siendo una locura, que venía aplastando a todos sus rivales y que todo el mundo la consideraba la mejor selección del planeta en esa actualidad. Bueno, y la pregunta que nos hicimos todos en ese momento y nos seguimos haciendo es: ¿fue tan determinante el contrato que se le pagaba a Verón en Inglaterra, uno de los mejores pagos del mundo, y la cifra que se pagó
para llevarlo al fútbol inglés, para que Verón no quisiera jugar bien o no quisiera ir al frente ese partido contra Inglaterra en el Mundial? Bueno, si bien la conspiranoia y la paranoia siempre están a flor de piel, la verdad que esto es una teoría muy rebuscada, es muy difícil de justificar. Tengamos en cuenta que en las selecciones de elite los mayores jugadores no juegan en las ligas de su país, sino que juegan en ligas de otros países, sobre todo de países fuertes, con lo cual esto que nos estamos preguntando a Verón, podríamos hoy por hoy preguntárnoslo contra casi cualquier jugador que enfrentara el país donde está jugando y realmente plantea esa duda, con lo cual es muy difícil realmente que esto pase, y si no se le cuestiona a casi nadie, ¿por qué en ese momento se le cuestionó a Verón? La realidad es que querer entregar un partido solamente porque vos jugás en la liga de ese país es bastante rebuscado. Otra pregunta que surgía es, ¿habrá querido ir para atrás para que los hinchas de su equipo no se le agarraran contra él en caso de hacer un gran partido y eliminar a Inglaterra del Mundial? Y esto, la verdad que también es falso. Los hinchas de los equipos en general, en la gran mayoría, no se fijan en lo que vos haces en la selección contra su país o contra otros, sino la verdad que te juzgan por lo que vos haces con la camiseta de su club. A ningún hincha, creo yo, del Manchester United le hubiese importado si Verón le hacía 1, 2 o 4 goles en ese partido, si después iba y rendía en el Manchester. La realidad que en general los hinchas, insisto, te juzgan por lo que vos haces en el club y no por lo que haces en tu selección, sea o no en un partido contra la selección de tu país. Con lo cual, si entonces descartamos esto, la otra posibilidad es, entonces desde Inglaterra le habrán pagado para que vaya para atrás, y esto es algo incomprobable, inchequeable. Pero bueno, la lógica lleva a pensar lo siguiente, varias cosas con este tema. Primero, que esa selección argentina no es como esta, que es totalmente dependiente de un jugador, en este caso Messi. Esa selección, si bien Verón era un emblema y una de las piezas claves de ese equipo, la realidad es que ese equipo también contaba con 4 o 5 jugadores de nivel elite, top, que cualquiera de ellos en un buen día te hubiese ganado el partido solo, por más que Verón no hubiese jugado bien o hubiese ido para atrás. Ese es un punto fundamental. El segundo punto es que Verón, como dijimos, venía en el mejor momento de su carrera y era uno de los mejores jugadores del mundo y tenía un contrato altísimo, con lo cual plata, como decimos, no le faltaba. ¿Cuánta plata hubiese tenido que poner para que Verón vaya para atrás? Y por otro caso, a Verón, siendo jugador y siendo profesional, realmente no le servía que le pusieras una montaña de guita. Lo que más le servía en ese momento de su carrera era hacer un gran mundial y sobre todo salir campeón. Porque saliendo campeón, él se hubiese consagrado aún más, se hubiese revalidado aún más, y ya siendo un jugador top, salir campeón del mundo y siendo el emblema de esa selección, seguramente lo hubiese llevado hasta ganar el Balón de Oro. Y en ese caso, si en Inglaterra se ponían de culo o no lo querían más porque había eliminado su selección, se le hubiesen abierto 10.000 millones de puertas más de otros equipos para ir a jugar y seguir su carrera y seguir triunfando. Con lo cual, la verdad que es bastante rebuscado o bastante tirado de los pelos pensar que Verón se vendió por plata en ese partido. Pero bueno, ahora vamos al análisis fundamental y lo más importante, que es analizar cómo jugó Verón ese partido y si realmente jugó mal. Pero antes de nada, vamos a contextualizar. Había arrancado el Mundial, había pasado la primera fecha y Argentina en la primera fecha le había ganado 1-0 a Nigeria e Inglaterra por su lado había empatado 1-1 con Suecia. Argentina, es verdad, venía bastante mejor e Inglaterra realmente necesitaba los puntos, necesitaba ganar para no llegar complicado a la última fecha. Bajo este contexto se iba a jugar este partido que además de esto, recordemos, es un clásico mundial. Argentina-Inglaterra, Inglaterra-Argentina es una de las rivalidades más picantes del fútbol de todo el mundo. Se tienen broncas, se tienen odio y siempre se quieren ganar. Además de esto hay que decir que Inglaterra no era un mal equipo. Si bien Argentina venía siendo candidata, Inglaterra era un muy buen equipo. De hecho, era el grupo de la muerte que estaba integrando Inglaterra y Argentina justamente porque estaban integrando dos selecciones de las más fuertes de ese momento del mundo. Inglaterra era una selección muy física, muy potente, rápida, fuerte, que realmente resistía, que peleaba los partidos y además contaba con figuras mundiales de la talla de David Beckham, en ese momento conocidísimo y jugando en el Real Madrid, y de Michael Owen, que había ganado el Balón de Oro y era hasta ese momento el mejor jugador del mundo. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no era un partido fácil, señores, no era un partido regalado, era un partido muy difícil y se jugó así, se jugó como una final, con mucho nervio, con mucha pierna fuerte, con muchos jugadores corriendo con muy poco espacio para maniobrar, para dar un pase. Entonces era un partido muy cerrado, con mucha fricción y obviamente no era un partido para jugar y no era un partido para poder destacarse. Realmente fue un partido muy difícil, fue un partido chato, te diría, que se terminó definiendo por un penal inventado que tampoco fue y donde ni Argentina ni Inglaterra pudieron lograr su mayor nivel y jugar
ninguno de los dos equipos jugar bien realmente ese partido. Para colmo, los ingleses, que realmente plantearon muy bien el partido, sabían que Verón era la manija, la clave de esta selección, con lo cual le pusieron dos tipos a marcarlo en la mitad de la cancha para que él no pudiera comandar fácil los hilos, no podía generar juego, no podía crear y no podía darle la pelota con más facilidad a los delanteros, que en este momento estaba Batistuta, Ortega y Kili González como las armas ofensivas de esta selección. Bueno, y ahora, habiendo contextualizado, vamos a responder lo siguiente. Verón jugó realmente mal, le entregaba los pases a los rivales, tiraba las pelotas afuera, y acá lo tengo que decir y ser contundente: no, bajo ningún punto de vista. Insisto, Verón ese partido jugó bien, y si no me crees, mirá las estadísticas que te voy a ir dejando. Juan Sebastián Verón fue el jugador argentino que más pelotas tocó ese primer tiempo, 56 balones, de los cuales entregó bien 44 y mal solamente 13 pelotas. Y de esas 13 pelotas solamente una fue realmente grave, un pase que entregó mal al medio y que terminó con un remate de Owen al palo que podría haber abierto al marcador. Después hubo 3 pelotas muy mal jugadas y el resto realmente fueron pelotas perdidas normales en un contexto de un partido muy friccionado, muy trabado y muy marcado. Ahora, además hay que sumarle que Verón tiró en ese partido, en ese primer tiempo, 5 centros peligrosos y recuperó 5 balones y recibió 2 faltas. Con lo cual, como podemos ver, fue un primer tiempo muy activo de Verón, esto solamente en 45 minutos. Y que realmente vemos, si bien es verdad, no destacó, no brilló, no llegó a poner pelotas de gol y no llegó a patear al arco, no generó situaciones, la realidad es que fue un buen primer tiempo. Y también la realidad es que no solamente Verón no creó situaciones, sino que nadie, ningún jugador, tanto de Argentina como de Inglaterra en ese momento, había brillado, había destacado, ninguno había podido hacer un buen partido. Por lo que les estoy diciendo, fue más peleado que otra cosa. Y es más, voy a decir un hecho de este partido del cual nadie habla, pero es que ese partido, ese primer tiempo de Argentina, Verón no fue el peor de todos. ¿Cuál fue el peor jugador, el que peor rindió en ese primer tiempo de Argentina? Ariel, el burrito Ortega, sí, otro jugadorazo y otro crack de la selección argentina de ese momento y de ese equipo, pero que lamentablemente ese partido no fue bueno, ese primer tiempo no fue bueno. Insisto, muy marcado por Ashley Cole, un jugadorazo realmente que era muy fiero en la marca y que no le dejó pasar una. Ariel Ortega ese primer tiempo tocó 25 pelotas, de las cuales jugó bien 11 y terminó perdiendo 14, es decir, perdió más pelotas de las que ganó. No logró ser desequilibrante y no logró generar peligro, realmente fue un primer tiempo bastante chato de Ariel Ortega. Y creo que acá está una de las claves de este partido y de la historia. Argentina se va perdiendo 1-0 el primer tiempo porque al final le cobraron un penal dudoso al final de este primer tiempo y Beckham lo cambió por gol. El segundo tiempo, obviamente Argentina necesitaba más desequilibrio, llegar más al arco, ser más peligroso para poder empatar o dar vuelta al resultado. Entonces, ¿qué hizo Bielsa? Lo quería poner a Aimar, que en ese momento era otro de los jugadores estrellas, más desequilibrantes y más talentosos que tenía el equipo. ¿Y qué hizo? Lo saca a Verón para poner a Aimar, un cambio muy jugado, sacando al capitán de tu equipo para poner un volante más desequilibrante. Uno estratégicamente puede llegar a cuestionarlo, no, pero realmente yo pienso esto. Primero que con este cambio, Bielsa, sin querer obviamente, porque él lo hizo pensando en el futbolístico, no en todo lo que después se iba a hablar, sin querer lo termina condenando y lo termina matando a Verón por este cambio, haciéndolo como responsable de esta derrota. Yo creo que el cambio no era por Verón, estratégicamente acá se equivoca Bielsa, el cambio era o por Ortega o por Kili González, y creo yo que con Verón y Aimar en cancha, ese partido seguramente terminaba distinto y hoy nadie estaría hablando de eso que pasó. Bueno, entonces eso fue todo. El gran responsable fue Bielsa de que a Verón lo tilden de inglés y de que fue para atrás. Todo el mundo entendió el cambio de Bielsa y vio todo el mundo futbolero que Verón jugó un mal partido y llegó a la conclusión de que Verón por eso regaló el partido y fue para atrás. Rari, no. Y presta atención porque acá se viene la revelación más reveladora de la historia del fútbol mundial. ¿Quién instaló el rumor en la gente? ¿Quién mintió descaradamente? ¿Quién manipuló a la sociedad futbolera y a las masas para hacer creer e instalar esta versión de que Verón se había vendido, que había ido para atrás, que no había querido ganar el partido contra los ingleses? Fue nada más y nada menos que el mismísimo Fernando Niembro. Pero bueno, a ver, para entender esta situación
volvamos a situarnos en el año 2002. En ese momento el internet todavía era muy escaso, la gente generalmente no lo usaba muy poco, las redes sociales obviamente no existían y la gente se informaba por los medios tradicionales, por la radio, los diarios y la tele. Y en ese momento, para ese año, Fernando Niembro no era solamente un periodista, sino que era el periodista más importante y más reconocido de Argentina en lo que es a fútbol y deporte se refiere. Pero ojo, atento acá, porque Fernando Niembro no era solamente un periodista muy importante y nada más. No. Era la cara visible de Torneos y Competencias. ¿Y qué era Torneos y Competencias? Bueno, era la empresa más importante de los derechos televisivos de deporte y de comunicación en el área de deporte de Argentina. Es decir, era el grupo dueño del fútbol en Argentina. Y Fernando Niembro era la cara visible de este grupo y su arma principal. Pero para que se una idea, Niembro no solamente era un periodista deportivo que se dedicaba a informar y a relatar partidos, sino que además Niembro para ese momento no solamente era un periodista, era él, junto con Torneos y Competencias y con los periodistas que trabajaban con ellos, los dueños del fútbol. Era quienes formaban la opinión, quienes decían a la gente futbolera de qué temas se hablaba, de qué tema no, e instalaban lo que uno tenía que pensar o no, y qué temas estaban bien y qué temas estaban mal. Eran los dueños del fútbol argentino. Por todo esto, no fue casualidad que en la previa de este partido de Argentina-Inglaterra se empezaba a instalar en los programas donde trabajaba Niembro y en el resto esta versión o este morbo que le ponían de picante al partido, en el cual señalaban que Verón iba a jugar justamente con el equipo inglés, con la selección inglesa, donde él se desempeñaba como futbolista y por el cual habían pagado un montón de plata para llevarlo a ese país. Entonces ya empezaban a preguntar si Verón iba a jugar realmente bien, si iba a jugar realmente mal. Algo, insisto, rari, porque, insisto con lo que les conté antes, la mayoría de los jugadores llegaban a enfrentar en su seleccionado a otras selecciones donde ellos jugaban, en los países donde jugaban, y nunca se hacía estas preguntas, nunca se instalaba este tema. No se preguntaba de Batistuta cuando jugaba con Italia si pasaba esto, de Ortega cuando jugaba contra España si pasaba esto. No, solamente se hizo con Verón. Y luego de instalarlo toda una semana llega el golpe final. El que comentaba este partido era obviamente el as de Torneos y Competencia, Fernando Niembro, el cual durante el partido, durante los primeros 45 minutos que jugó Verón, se encargó de remarcar sistemáticamente cada vez que Verón erraba un paso o se equivocaba, lo mal que estaba jugando Verón, e empezar a instalar que el equipo argentino estaba jugando mal porque Verón estaba jugando mal, cuando ya vimos que no fue así. Verón no jugó tan mal, pero cada vez, en cada oportunidad que Verón perdía una pelota, el periodista hacía mención a esta pelota que había perdido y remarcaba lo mal que estaba jugando Verón. Estamos en la mitad de la cancha, porque aquí no es error de Samuel, la perdió Verón en la mitad de la cancha. El remate, es verdad, tiene que aparecer Verón en la cancha, está perdido el jugador del Manchester. Verón queda con la responsabilidad de la creación. Los ingleses marcan muy de cerca a Verón, la Argentina no tiene vuelo en la mitad si no se desprende Sorín. No está bien Verón, no está bien. No anda preciso con la pelota. Atrás, que vaya atrás, falta. Pero está muy estático Verón. Está muy estático Verón. Verón tiene que moverse más. Aimar va a ser el reemplazante del capitán argentino, de Verón, que no encontró su posición en la cancha, que fue muy marcado, que se equivocó mucho en los pases en el primer tiempo. Algo que insisto, Ortega, por ejemplo, sin querer cagarle a Ortega, porque realmente es un jugador que a mí me encanta, pero Ortega, que había jugado mucho peor ese primer tiempo y que había perdido muchas más pelotas, nunca se dijo, nunca se lo mencionó a Ortega como un mal jugador o como que estaba jugando mal o como que no estaba pudiendo desequilibrar ni a él ni a ninguno de sus compañeros. Al único que se le señalaba y se empezaba a instalar que estaba jugando mal era a Verón. Para colmo, la frutilla del postre vino cuando en el entretiempo Bielsa lo saca a Verón. Entonces ya Niembro y todos Torneos y Competencias les festejaron, celebraron y terminaron de culminar su golpe y su obra maestra. Pero bueno, ahora ustedes dirán, ¿y por qué Verón? ¿Por qué tanta hazaña con Juan Sebastián Verón? Bueno, esto tiene una explicación. Primero, como dije, Niembro y compañía tenían un gran poder, sobre todo en el territorio nacional y en la liga local. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los jugadores de fútbol que jugaban en el medio local y que quisieran destacar, llegar a Europa y triunfar en su carrera, tenían que estar a disposición de Torneos y Competencia y de Niembro y compañía.
se tenían que básicamente bajar los pantalones. ¿Qué quiero decir con esto? Que si Niembro les quería hacer una nota a las 4 de la mañana un jueves, el jugador tenía que estar predispuesto a hacerla. Porque ya se los digo, si se ponían de culo a Niembro, si se ponían de orto o se peleaban con Niembro, con alguno de los programas de torneos, ese jugador seguramente lo iban a machacar, lo iban a matar durante 2 o 3 semanas, y de pasar a triunfar y jugar en Europa seguramente su carrera desaparecía o terminaba en la fase de ascenso. Pero bueno, con la selección pasaba algo distinto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los jugadores de la selección ya no jugaban en Argentina, jugaban en Europa con otras reglas, estaban cotizados en otros mercados, en otro nivel estaban, y ya la verdad que no les importaba lo que dijera Niembro o torneos o la prensa argentina de ellos o no. Y esto le molestaba muchísimo a los periodistas. Incluso, hay que decirlo, los jugadores argentinos los ninguneaban a veces, les mostraban superioridad a los periodistas argentinos, entonces les cambiaban la regla. Ahí eran ellos los que ponían las condiciones y ellos les daban la nota si querían, cuando quisieran, y esto a la prensa le reventaba. Pero para terminar de entender bien esto hay que remontarse más atrás, al Mundial del 98, el Mundial de Francia 98, donde la mayoría de los jugadores de la selección eran todos de Europa, eran todos de elite, y estos jugadores encabezados tanto por Verón como por Pasarela estaban en general peleados o enemistados, sobre todo con la prensa argentina. La relación era muy tirante entre la prensa y los jugadores. De hecho, la prensa empezó a llamar a estos jugadores o a esta selección como argentinos europeizados, o los argentinos que jugaban afuera y que no les importaba el país, como agrandados, y empezaban a instalar la idea de que a la selección argentina tenían que llevar jugadores que estuvieran jugando en el medio local porque tenía, según ellos, más hambre. Y por qué no, también para decirlo, eran más obedientes a lo que quería torneos y competencia y la prensa. Ahora, todo esto termina de explotar cuando, en la previa al Mundial, unos meses antes, el Gráfico publica una nota, y de acá todo el mundo, todo el periodismo se replicó, sobre todo el encabezado por Niembro y torneos y competencias, diciendo que a Juan Sebastián Verón le había dado un doping positivo y que no iba a poder jugar seguramente, o estaba en duda su participación del Mundial de Francia 98. Pensemos y acordémonos de esto, lo grave que era esto, porque todavía estaba muy fresca la imagen de Diego Maradona yéndose de la mano por un doping positivo con la enfermera de la cancha del Mundial 94. Era muy fresco, esto era una noticia bomba y que realmente repercutió muchísimo. Obviamente esta noticia era falsa, era un rumor que lo instalaron y la verdad que era falso. Esto terminó de explotar, obviamente, en la selección argentina. Los jugadores se enojaron muchísimo y, de la mano de Verón y Pasarela como los caudillos, tomaron una medida sin precedentes, que es no volver a atender a la prensa argentina durante el Mundial de Francia 98. Esto hoy por hoy, para entender lo que pensar en ese momento. Torneos y competencias al Mundial del 98 había mandado un montón de técnicos, camarógrafos, periodistas, analistas deportivos, productores, etc. Movilizó un montón de gente, puso un montón de plata, y los jugadores de la selección le sacaron su premio, le sacaron lo más jugoso, que era poder estar en el día a día con la selección y tener la nota con los mobileros y estar ahí. Por culpa de esta medida, muchos de los periodistas y panelistas de torneos y competencias y de Fernando Niembro fueron y pasaron de poder entrevistar jugadores a estar todo el tiempo dando vueltas entrevistando turistas o haciendo notas de color en los comercios y sacándole los más sabrosos. Dicho en criollo, los jugadores argentinos le mearon el negocio a Teis Sport y a Niembro, y esto era algo que no se lo iban a perdonar. Después de esto, esperaron, sí, 4 años, tuvieron 4 años esperando, porque encima en esos 4 años, entre el 98 y el 2002, Argentina no paró de brillar, no paró de ganar, y se quedaron con la vena acá y esperaron el momento justo para cobrarse la venganza, sobre todo de uno de los principales responsables de este motín, que fue Juan Sebastián Verón. Y lo hicieron justamente en el partido contra Inglaterra, manchándolo de por vida y cagándole la vida. Pero bueno, no importa, porque 20 años después derribamos este mito, contamos la verdad y podemos decir, desterramos uno de los mitos más grandes que hay en los mundiales del fútbol argentino. Esto fue todo hasta acá, amigos. Si te gustó, insisto, dale like y suscríbete, y nos vemos el siguiente video. Hasta luego.